Es un placer volver a compartir mesa con 3 ponentes y 3 empresas muy referentes que yo creo que ni necesitan presentación. Tenemos a Charo Saavedra, que es la Sustainability Manager de Danone, a Alba Linares, que ya hemos coincidido aquí en varias ocasiones, que es, espera que digo bien el título, porque Sustainability y ESG Officer, y a Jordi Aikart, que es el Head of Safety, Health and Sustainability en Nestlé Iberia. ¿Vale? Y porque ya no cabe más en la tarjeta. Ya no cabe más y mira, fíjate que healthy, tienes muchísimo trabajo, me imagino, madre mía. Entonces, queremos que sea una mesa participativa, queremos que aprovechéis que tenéis a 3 personas que están en cargos muy importantes, en empresas muy importantes y que afrontan retos muy grandes y por lo tanto que aprovechéis esta ocasión para poder formular las preguntas que más os interesen y sobre todo si queréis trabajar con ellos, ¿vale? La primera pregunta, bueno, supongo que todos sabéis el concepto de sostenibilidad, que no es solo ambiental, que es pensar en decisiones de hoy pensando en el mañana, pensando en que los recursos del planeta son finitos, pensando en que no hay sostenibilidad si no hay una humanidad que vive dignamente y que el mundo es interdependiente y que las empresas son actores claves a la hora de impactar en el medio ambiente y en la sociedad, con lo cual las empresas tienen un rol muy importante para conseguir ese desarrollo sostenible que nos hace a todos poder vivir de una forma digna, ¿no? Esto es un poco de lo que va en general. La sostenibilidad la podemos llamar de varias maneras, ¿no? Pero al final es hacer que nuestro mundo sea un mundo donde se pueda vivir dignamente y en libertad y en paz, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo que nos explicaran un poquito sobre ellos, que nos presentaran a sus empresas si quieren presentar algo, aunque todos os conocen seguro, y también que nos destacarais alguno de los proyectos en los que estáis actualmente metidos y que pensáis que es interesante compartir porque son disruptivos, porque son creativos, porque tienen un gran impacto o porque estáis dedicando un esfuerzo importante desde vuestras empresas. Charo, ¿quieres empezar tú? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Agradecida de poder participar en este evento con jóvenes y poder compartir nuestras experiencias. Yo soy Charo Saavedra, estoy en el Departamento de Sostenibilidad, llevo en Danone más de 20 años, he pasado por diferentes departamentos. Sostenibilidad hace 20 años cuando entré no existía. Se le llamaba otra cosa, era RSC y ni siquiera eso, tal vez hace 20 años. Ahora en sostenibilidad propiamente llevo 10 años y he visto una gran evolución de qué era en un inicio, hace 10 años, a lo que se está convirtiendo ahora, que será gran parte del debate que vamos a tener y de lo que vamos a compartir. En cuanto a proyectos en los que estoy ahora mismo, que puedo decir que estamos orgullosos, teniendo en cuenta que ya os digo, hace 10 años que estoy en la compañía y cuando empezamos sostenibilidad se hablaba de eficiencia, sobre todo en temas de descarbonización y de eficiencia en plantas, ¿no? Todo lo que era reducción de energía, consumos, pasar a energía renovable, ese como era el gran foco, ¿vale? Todo lo que se hacía también a nivel de envases y que todavía se tiene que seguir haciendo. Pero ahora sí que es verdad que lo que estamos empezando ya por fin a ver es que las marcas, no es un tema, la sostenibilidad ha trascendido más allá de lo que son las operaciones, y ya las propias marcas empiezan a coger la sostenibilidad como driver o como concepto de acercamiento a los consumidores, porque el consumidor lo está solicitando, así lo pide, y se sienten comprometidas con estas cuestiones. En concreto, con nuestra marca Lanjarón hemos lanzado un proyecto que se llama Orgulloso de nuestras flores, que va en relación al compromiso y a un proyecto de preservación de 4 flores amenazadas de extinción en Sierra Nevada, que es donde nace el agua de Lanjarón. Y ha sido un proyecto que hemos tenido que llevar a cabo junto con la Universidad de Navarra, Junta de Andalucía y otros entes, pues incluso con Cetursa, que es el gestor de la estación de esquí, para que estas 4 flores amenazadas y endémicas de Sierra Nevada, que además este proyecto me ha hecho conocer mucho de la flora y la fauna de Sierra Nevada, de lo icónica que es, de lo especial que es, de lo que tenemos, la joya que tenemos en nuestro país, ha hecho que tengamos que trabajar junto con stakeholders muy claves, con botánicos, con personas de la administración que nos dice cómo podemos actuar, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, con el Parque Nacional.
con científicos, con consultores que nos han ayudado a construir este proyecto para que tenga pues como todas las etapas durante estos 3 años que se va a realizar. Ha sido un proyecto que realmente ha juntado a la empresa pública, a la privada, a la parte académica, como a todos los entes, y lo ha hecho, bueno, está siendo, todavía queda, acabamos de empezar, está siendo como muy bonito ver cómo confluyen todos los mundos con un mismo objetivo, que es la preservación de la biodiversidad y de estas 4 flores que pueden parecer muy pequeñitas, insignificantes, porque están en cotas muy altas, ¿no? Como a más de 2.400 metros, muy desconocidas, y las ha puesto pues, al conocimiento del público, y para la gente se conciencie, también tenga orgullo de lo que tenemos a nivel de biodiversidad en este país. Y también establecer cómo hacer de traductor entre 2 mundos, como pueden ser los botánicos y los de marketing. No os podéis imaginar lo que han sido esas conversaciones. Ha sido muy divertido, por otro lado también muy agotador. Pero bueno, creo que es como un proyecto donde al fin llega el momento en que una marca se toma en serio un proyecto de preservación de biodiversidad, y se ve real y es algo tangible. Destacaría este. Interesantísimo. Muy bien, Charo. Gracias. Alba, desde DAM. DAM. Pues en DAM la verdad es que somos mucho más que cerveza. Se nos conoce por la cerveza, pero somos Berry, somos restaurantes, somos logística, tenemos muchas líneas de negocio. Entonces, cogiendo la palabra de Charo, entendemos la sostenibilidad como un reto absolutamente global, pero con solución local. Entonces, ¿a dónde vamos? A proyectos que lleguen en nuestro territorio, en nuestras comunidades, y intentamos mantener una proximidad con nuestros grupos de interés. Tal y como decíamos, la sostenibilidad no es solo medio ambiente, ya los explicaremos, tiene muchos ámbitos que seguro que tal vez ya estáis al día, ¿no? Pero empezamos con todo lo que sería medioambiental, que es lo que más se conocía en su momento, en su inicio, pero cómo ha evolucionado en toda la parte más social y toda la parte más de gobernanza. A nivel, por ejemplo, medioambiental, pues ya me uno al carro de la biodiversidad. Nosotros también tenemos proyectos de recuperación y conservación de fauna y flora. Uno de nuestros proyectos más pioneros sería un bosque marino de algas que tenemos en Cap de Creus, con Estrella Damm, pero sí que también tenemos en ámbitos también, por ejemplo, de agua con Fuente Liviana, la recuperación del cangrejo ibérico, que es un cangrejo, bueno, una especie en peligro de extinción y amenazada. Tenemos en Mallorca, con Fomayo, la conservación del ferreret, que es el sapo más pequeño de Europa. O sea, hacemos como proyectos muy locales y muy cercanos a nuestros ámbitos de actuación e interés. Más en la parte social. En el ámbito social diferenciamos todo lo que son personas, nuestras personas de la casa, y lo que sería la comunidad. Por ejemplo, en una acción de personas sería nuestro plan saludable y de promoción de la salud, o bien también todo lo que sería toda la parte de well-being, bienestar corporativo, ¿no? Desde la fruta a la oficina, el agua a disposición, pues todo ese punto de bienestar de nuestras colaboradoras y colaboradores. A nivel de comunidad, pues destacar toda la parte de voluntariado, la proximidad con lo que sería la sociedad. Y luego a nivel de gobernanza, que es un punto también muy importante a nivel de sostenibilidad, que luego hablaremos, Jordi avanzará todo el tsunami normativo que nos viene, todo lo que es la trazabilidad de cadena de valor, que también es un punto muy relevante a nivel de gestión de la sostenibilidad. Te paso la palabra. Gracias. Pues, La parte, pues si no, es igual, ya nos oís, ¿no? Nos oís ahora. Jordi, por favor. Bueno, pues yo soy Jordi, como comentabais, responsable de Seguridad, Salud y Sostenibilidad. 3 S, menos mal que no eran 2, y no hubiera sido más complicado. En Nestlé España, más o menos, estamos hablando de trabajamos unas 4.000 personas, tenemos 10 fábricas propias, y también trabajamos con co-manufacturers y co-packers. Y a nivel de ESG, porque comentaba Alba, no estamos hablando solo de lo que es sostenibilidad como tal, y no estamos hablando solo de sostenibilidad ambiental. Sí que me gustaría compartir un proyecto que
que por cercanía, porque lo lideramos desde España y por los resultados que está dando, creo que es con el que me quedo. Tenemos muchos, pero me quedo con este. Es un proyecto de descarbonización de todo lo que son lácteos y derivados, ¿vale? En nuestro caso, de todas las materias primas que utilizamos, que básicamente hay más, pero los top 80 en cuanto a volumen es café, cacao, lácteos, leche, lácteos y cereales. Café y cacao, pues poco podemos hacer porque aquí no se cultivan, empiezan en Canarias, dicen, pero de momento es casi un piloto. Nos quedamos con los lácteos. Nosotros compramos toda la leche fresca, ahora actualmente a unas 180 granjas en la cornisa norte. Tenemos 3 radios lecheros, que son Galicia, Asturias y Cantabria. Y lo que hemos hecho es un proyecto que abarca 4 dimensiones. Una es todo lo que es la descarbonización propiamente dicha de las granjas, ¿vale? Pues sustituir fuentes de energía no renovable por placas solares. Nosotros damos una ayuda a fondo perdido para que instalen placas solares, por ejemplo. Otro es implementar prácticas de agricultura regenerativa. Otro es todo lo que es la formación de los agricultores y los ganaderos. Sabéis que hay un problema de relevo generacional. La media de los ganaderos, estamos hablando de 54, 55 años, y muchos sencillamente cuando ya llegan a la edad de jubilación pues abandonan las granjas. Ahí lo que estamos haciendo es ver, que esto lo hemos copiado, está bien copiar, no pasa nada, de Australia, por ejemplo, que algunas granjas que están en buen estado, pero que el propietario no quiere continuar o su descendencia no quiere continuar, alquilarlas a personas que sí que quieren continuar con esta actividad. Pues estamos trabajando en ello. Pero me voy a centrar, para continuar con Charo y con Alba, en la 4ª dimensión, que es toda la parte de la biodiversidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, como estamos en el siglo XXI, pues utilizamos también herramientas modernas, porque a veces parece que hablamos de biodiversidad y dices, bueno, hay tecnología también. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y con ayuda, como también comentabais, de entidades externas, tanto NGOs como puede ser SEO Verlife como Fundación Global Nature, lo que se ha hecho es una foto satelital de todas las granjas. Y lo que se ha dicho es, oye, a nivel de biodiversidad, este layout, este setup de esta granja es la óptima, tiene los setos necesarios, tiene los árboles necesarios, tiene los nidos necesarios, tiene charcas para que tenga insectos, tiene flores también. Parece una tontería, pero estoy 100% de acuerdo contigo, no lo es. Porque si no hay flores, no hay insectos, si no hay insectos, no se poliniza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues hemos hecho esta foto. A continuación, con Fundación Global Nature y con SEO Verlife, lo que se ha hecho es el to be. ¿Cuál sería el layout, el setup óptimo en cuanto, lo que decía, árboles, setos, muros, donde viven los pájaros, etcétera, etcétera, que debería tener esa granja? Y lo que estamos haciendo ahora, en todo caso el año que viene poder traer más volumen, pero de momento estamos haciendo un piloto con 9 granjas de estas 160, de justamente pasarlas a este layout óptimo, y ahí lo que estamos haciendo es recontar, con ayuda, vuelvo a repetir, de estas ONGs, la cantidad de insectos que había y está habiendo, la cantidad de pájaros. Si todo lo que es la cadena trófica se mantiene, es decir, hay charcas, hay insectos, si hay insectos hay pájaros, si hay pájaros, etcétera. Toda esta cadena, si se mantiene, y para nosotros es justamente un proyecto muy bonito porque abarca un poco todo. Abarca desde entender pues, cómo migran las aves, aunque a veces no solo depende de ese layout, por el clima puede impactar en cómo se mueven las aves, ¿vale? Entonces, pues básicamente es este piloto de 9 granjas. Si una vez hayamos hecho el recuento de especies en peligro, etcétera, 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 vemos que hay un aumento, la idea evidentemente es extenderlo al resto de granjas, que hasta 160 pues tenemos mucho trabajo, pero es divertidísimo. Luego ya veremos que no hay nada más bonito que trabajar para cosas que tocas, para cosas que empiezas a contar y dices, oye, pues hay una densidad de insectos de X y después de haber hecho esto, lo tocas y dices, hostia, pues allí, porque se cuentan, se pasan por unos filtros y se cuentan. Por lo tanto, 100% de acuerdo que es súper, súper motivador. Y súper importante, porque si afectamos a la biodiversidad, luego pasa lo que pasa.
como las pandemias, como las cuestiones que están fuera del alcance nuestro, porque todo lo que hacemos al final impacta en esos equilibrios que la naturaleza tiene. Por eso es tan importante el tema de la biodiversidad. Y al final es que la sostenibilidad, madre mía, es todo. Es todo. Por eso ahora la sostenibilidad, ¿no?, es extensiva a todos los departamentos de las empresas y por fin se entiende de una forma estratégica, como debería, ¿no?, haber sido desde el origen. Lo que pasa es que no éramos conscientes. Bueno, y cuando no claro, eres es un consciente, proceso. no puedes... Era un proceso. Era un proceso Ahora ya hemos llegado. era un proceso que teníamos que vivir y también, pues, tú misma lo has dicho, Charo, ¿no?, que hace 10 años nadie hablaba de esto y nadie lo podía entender de la misma manera. En cuanto a retos, así muy brevemente, ¿vale?, porque nos quedan 3 preguntas y me gustaría que 2 van muy dirigidas a nuestro público y que tuviéramos tiempo de debate. Muy cortito, el reto más mayúsculo al que os enfrentáis. Bueno, son varios, son muchísimos y seguro que todos vamos a poder comentar alguno. Pero yo creo que ahora mismo el gran reto de la sostenibilidad y en términos de lucha contra el cambio climático, que es básicamente lo que dirige todas nuestras políticas ambientales, es que nuestra cadena de valor, es decir, nuestros proveedores, o sea, de los que dependemos para crear nuestros productos, se sumen a esta carrera por la descarbonización, teniendo en cuenta que desde nuestras compañías actuamos como compradores de unas personas que tienen sus propios negocios y que también tienen que dar respuesta a cuestiones de cuentas de explotación y demás, ¿no?, donde la relación y las conversaciones, pero es verdad que en estos últimos años, y vuelvo a ver cómo lo que pasaba hace 10 años y cómo es ahora, las conversaciones con los proveedores han variado muchísimo. Se están convirtiendo más en colaboradores más que en proveedores. Y todos, de alguna manera, esta conversación de, oye, todos tenemos que dirigirnos en la misma dirección, contribuir a la descarbonización, lucha contra el cambio climático, descarbonizar tu cadena de producción para que de alguna manera cuando yo haga la contabilidad sobre la mía también quede afectada, es decir, logística, los proveedores de materias primas, de leches, ganaderos, por supuesto. Estas conversaciones están cambiando muchísimo y se están poniendo otras variables más que simplemente cuestiones de tiempos, calidades y cuestiones puramente operativas. Y yo creo que hemos avanzado mucho, aún queda, obviamente, porque empresas como las nuestras, donde tenemos una cantidad ingente de proveedores, manejar todo y tener el indicador adecuado y demás es complicado, pero se ha hecho mucho en estos últimos años y creo que es el camino en el que estamos todos. Alba, aparte del reto que comenta Charo, que seguro que también lo tenéis. Bueno, vamos uniendo. Tú, Jordi, ¿cuál dirás? Si no, empiezo yo, descarbonización, ¿o tú cuál? Yo diría el normativo. Vale, Exacto. venga, pues descarbonización. Es que claro, tenemos tantos que es mejor repartírselos. Y El normativo- podríamos hablar 2 y horas. más. No, normativo para ti. Yo hablaré de los bueno, 3 ya hemos hablado, porque biodiversidad es un reto que empieza por todas las personas, empieza por saber reciclar, empieza por respetar la naturaleza cuando salimos a la montaña. Uno más complejo que enfrentamos como humanidad son los derechos humanos, que también es una de las grandes tendencias en sostenibilidad a día de hoy. Y añadir también el de descarbonización, porque estamos delante un mundo pues con mucha urgencia a nivel de descarbonización. No somos conscientes de cómo estamos progresando a nivel de emisiones, cómo está subiendo la temperatura a nivel de cambio climático, cómo estamos superando esos acuerdos de París, y no somos conscientes de la proyección de ello, es decir, cómo vamos a ir evolucionando si la tendencia sigue igual, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión no solo para organizaciones empresariales, sino para personas, para cuestionar las movilidades, consumos energéticos de nuestros hogares, ¿no? El hecho de concienciarnos que hay un planeta que es nuestra casa y que la tenemos que cuidar. Ya está, te paso. Es un AMI normativo. Bueno, pues uno de los retos quizás que tenemos ya de hecho y que se va a profundizar es toda la cantidad de normativa que nos está llegando. ¿Por qué?
porque tenemos muchos niveles, no siempre coinciden y es un poco difícil a veces gestionarlos todos. ¿Qué quiero decir? Para simplificar, tenemos un primer nivel que sería toda la normativa de la Unión Europea, que últimamente pues, está muy creativa. Entonces tenemos reglamentos y directivas, ¿vale? Los reglamentos, en teoría, son copiar y pegar, con lo cual los tenemos que aplicar, pero siempre dejan abierto algunos puntos, ¿vale?, para que los Estados miembros puedan actuar, o en el régimen sancionador o incluso... O lo hay empeoran, algunos, o se vuelven más exigentes. siempre puedes ir más ¿No? allí. Sí, Sí, O es sea así. que En el de Packaging el copiar y Waste... pegar, Nos ha pasado. ¿Eh? Sí, sí. Pero luego tienes las directivas, que entonces cada país, imaginaros la libre circulación pero con normativas diferentes. Esto nos lo encontramos ahora, que se adaptan a cada país. Luego, en el caso específico de España, yo soy responsable de España y Portugal y veo una diferencia muy diferente entre España y Portugal, no por el tamaño, sino por cuanto yo creo a practicidad, a la esencia de lo que se piensa. En España, ¿qué tenemos? Normativa nacional, tenemos normativa de comunidad autónoma, incluso podemos tener normativa a nivel local, ¿vale? Municipal, vamos a llamarle. Y que no siempre están alineadas, o que algunas de ellas son a nivel comunidad autónoma y pueden tener contradicciones, que lo que hagas en una comunidad autónoma pueda ser diferente de otra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Derivado de una de ellas, porque ahora nosotros tenemos escaneadas 14, que son las que nos tocan más. Una de ellas es un reglamento, el del Packaging and Packaging Waste Regulation, y bueno, esto entrará en vigor paulatinamente durante los próximos años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la implementación de un sistema de depósito para los envases, PET y tal, se va, por definición, está delegado en las comunidades autónomas. Imaginaros qué sentido tiene, que espero que no, pero normativamente es así, ¿vale? ¿Qué sentido tiene que si yo compro una botella de PET en Barcelona y viajo hasta Zaragoza, pues tenga una normativa diferente en cuanto a su depósito, en cuanto a ponerlo en una máquina para que me restituyan ese depósito que he dado, ¿vale? Entonces, ya nos estamos encontrando con alguna normativa que, debido a que hay diferentes regulaciones a nivel de comunidad autónoma, pues esto crea una disrupción de negocio. Os pongo otro ejemplo, lo que son monodosis de plástico de un solo uso, prohibidas en las Islas Baleares, por una especificidad de isla, de acuerdo, pero esto quiere decir que tenemos que hacer series específicas para vender a las Islas Baleares. Si ya es difícil acertar la demanda a nivel consolidado, pues imagínate empezar a tener micro áreas de previsión de la demanda, ¿vale? Para mí es uno de los retos, pero nos lo tomamos en positivo, porque al final es lo que hay. Sí. Pero es uno de los retos que sí que les tenemos que pedir a nuestros políticos que en la medida de lo posible armonicen, que en principio todo lo que son directivas y reglamentos de la Unión Europea va en este sentido, que cada país no se haga su chiringuito, sino que puedan circular bien libres los bienes en base a una normativa común. Esto mismo nos lo tenemos que aplicar también a nivel de España, que en algunos casos no es así y a todos nos crea problemáticas operacionales, ya no conceptuales, sino propias de la operación. Qué interesante, ¿eh? Y cómo puede incluso restar mucha competitividad, teniendo en cuenta también otros continentes donde el cambio climático, donde todas estas variables que estamos hablando aquí, es como que no le dan la importancia que le damos a Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que estos continentes se sumen al carro? Porque al final son muchos de ellos los más emisores, ¿no? Entonces, totalmente. Hay que hacer mucho trabajo de lobby político consciente, ¿no? Y de sentido común también. Es difícil, ¿eh? Realmente son retos importantes. Bueno, ahora entramos un poco más en el tema de perfiles, ¿no? Que estáis aquí. Me gustaría que les explicarais un poco qué perfiles buscáis cuando estáis pensando en el tema de la sostenibilidad y cuáles son esas competencias o esas skills o esa formación que requerís para cubrir puestos vinculados a vuestras funciones, para orientarles. Bueno, perfiles, hoy por hoy no existe la licenciatura de sostenibilidad. Esto para empezar, ¿vale? Entonces, yo lo que me he ido encontrando... Yo misma soy licenciada en psicología. Bueno, he llegado aquí.
cosas de la vida, también. Me he ido formando, obviamente, no he tenido más remedio que irme formando e irme bueno, pues integrando conocimientos y temas técnicos. Pero eso ya os dice algo, ¿no? Yo creo que de alguna manera la sostenibilidad lo que busca es gente muy adaptable, muy curiosa, porque son temas absolutamente diversos y divergentes a veces unos de otros. Podemos hablar de agricultura regenerativa, como de biodiversidad, como de envase, como de derechos humanos, como temas de people y trabajadores, con proveedores, biomasas. No somos expertos. Al final también es verdad que sabemos muchas cosas y expertos No, de nada. En nada. En nada, pero sabemos muchas cosas. Yo, mira, si me permites, muchas veces cuando me presentan me dicen el experto, digo, ya empezamos mal. No, exacto, sí, Soy sí. estudiante motivado. Total, Pero absolutamente. De experto poco. Absolutamente, pero yo creo que nos ha llevado, a los que estamos aquí, nos ha llevado donde estamos la curiosidad, el querer aprender, poner orejas, escuchar mucho. A mí me ha apasionado poder trabajar con gente pues de CREAF o de universidades, auténticos catedráticos y expertos que una conversación con ellos de 10 minutos te abre el mundo y es maravilloso. Yo creo yo en eso me siento muy afortunada de dedicarme a esto. Sí. Y en cuanto a perfiles, cada vez es verdad que empieza a haber ya másters especializados en sostenibilidad. Pero como hemos dicho, o sea, está la parte de legislación, pues que quiera llevar más la parte de regulación y legislación en términos de sostenibilidad, por ahí hay un camino. Quien quiera llevar la parte más de operacional, de energías renovables, en fábricas y demás, pues por ahí hay otro camino. Quien quiera más llevar el tema de envases sostenibles, ecodiseño y demás, por ahí hay otro camino. Creo que hay como biodiversidad, hay muchos caminos para llegar a la sostenibilidad. Y todos, si aplicas pues eso, pues el interés, la motivación, las ganas y demás, te hacen llegar aquí. También es verdad que yo creo que nuestro puesto, tal como existe ahora, va a evolucionar. Igual que ha evolucionado la sostenibilidad, este puesto va a evolucionar. Ahora ya cuando hablamos con nuestros CEOs o con los directores de las compañías, ellos ya empiezan a saber también sobre sostenibilidad. Antes les podías meter goles, es broma, ¿eh? Pero es verdad que antes podías hablar desde una perspectiva más de arriba porque ellos no conocían, pero ahora ellos ya empiezan a conocer mucho también el tema y entonces ya es una conversación de otro nivel. Entonces, yo creo que, sobre todo, muchas ganas de aprender, muchas ganas de escuchar, mucho interés, mucha motivación y sobre todo también un tema de estar comprometido con el fin que todos buscamos, los que trabajamos en sostenibilidad, que es hacer de este mundo algo mejor. Entonces, que yo creo que todos de alguna manera estamos aquí porque nos hemos dirigido con esta motivación, ¿no? Y motivación. Pero bueno, eso para cualquier empleo, ¿eh? Gracias, Charo. A ver, mi visión, yo creo que las posiciones de sostenibilidad, desde mi humilde punto de vista, van a ir buscando más especificación. Se va a ir a buscar perfiles mucho más especializados en según qué ámbitos. Es decir, a nivel, un ámbito de sostenibilidad social, pues sostenibilidad social más a nivel de well-being y otro más a nivel de comunidad, sociedad e impacto en territorio. A nivel de medio ambiente, pues biodiversidad, para mi punto de vista, tiene que haber biodiversidad, agricultura regenerativa por un lado, luego todo el tema de packaging ya se está también especificando, luego también, o sea, yo creo que la sostenibilidad es el camino y a partir de aquí el área que más motive a las personas. Es decir, y luego toda la parte que comentabas, ¿no? Toda la parte de gobernanza, de cadena de valor, trazabilidad, transparencia, reporting, pues aquí son perfiles mucho más analíticos, mucho más legales, de requerimientos legales, o sea, hay mucho más especificidad allí, ¿no? Digamos. Entonces, para hacer, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero las tres características que creo que una persona que se dedica a sostenibilidad debería tener es, uno, unos valores. El tema de valores es fundamental. En DAM tenemos nuestros valores, que son LEAF, Loyalty, Innovation, Customer Value y Energy. Y esos valores más todos los valores de sostenibilidad y que, como comentaba Charo, de ir hacia un mundo mejor, ¿no? Otro punto muy importante que creo que es vital a nivel de un perfil de sostenibilidad es el trabajo en equipo.
el saber trabajar en equipo, el buscar las alianzas, el querer compartir y saber compartir, ¿no? Y el buscar soluciones cooperativas. O sea, el hecho de trabajar en equipo para mí es súper importante a nivel de sostenibilidad. Sí, no sé si totalmente. estáis de acuerdo. Sí, total, total. Y uno que yo creo que es imprescindible es el tema de resiliencia. O También. sea, los perfiles de sostenibilidad debemos ser resilientes Cierto. y nos debemos adaptar a lo que nos venga. Que si son unas olas de tsunami normativo, pues ahí que nos vamos. Que si es un tema de cambio de registro en cadena valor, pues allí que nos vamos. Entonces, el saber adaptarse creo que es imprescindible, más allá de todo el mundo, todo el tema de innovación, IA y todo esto que está viniendo, ¿no? Es una nueva ola que la sostenibilidad nos... Yo siempre digo, tenemos que subirnos y surfear porque es que es el camino, ¿no? Jordi. Total. No, bueno, para no repetir, pero sí de referido. Para mí uno, clarísimo, es el convencimiento. Hago este trabajo porque estoy convencido. Siempre pongo el mismo ejemplo de la diferencia entre convencimiento y cumplimiento. Convencimiento es porque me lo creo, cumplimiento es cumplo y miento. Hago el tic y ya he ido a trabajar. Sí, bueno, oye, hay gente que va así por la vida. Es una pena, pero es la vida. Uno, el otro, que ya también lo decíais, colaboración. Os voy a poner un número de la cadena de valor de Nestlé, que será, supongo, muy parecida en lo que es gases de efecto invernadero, lo que son emisiones, un 94% es Scope 3, o sea, no está en nuestras manos. Estamos hablando de ¿qué? De proveedores de café, de cacao, de leche, de cereales, proveedores de logística, proveedores de envases. Nestlé no fabrica envases, se los compra a un tercero, ¿vale? Incluso aguas abajo, las máquinas de café que nosotros tenemos y que ponemos en las cafeterías consumen electricidad que en parte también emite gases de efecto invernadero, ¿vale? Por la media del país, bueno, todo el rollo, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo, estamos trabajando con uno de los proveedores, con Krups, para aislar mejor el calderín y que esa cafetera consuma un 17% menos de electricidad. Y esto es un win-win. ¿Es un win-win para qué? Pues para el planeta, ¿vale? Y también para el negocio de este señor, porque su factura de la luz pues va a ser un 17% menos, ¿vale? Entonces, colaboración clarísimamente. Tenemos un montón de proveedores y tenemos que trabajar con ellos para que nos ayuden ya no solo en descarbonizar, consumir menos agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás el tercero, y estoy de acuerdo, y aunque me repita, es la resiliencia y la flexibilidad. Yo muchas veces le digo a mi equipo que nos estamos convirtiendo, y tiene que ser así, en brokers de bolsa. ¿Por qué? Porque hoy te levantas y hay un escenario A, y mañana te levantas y hay un escenario B, y mañana pues hay un escenario C. Y aunque hay que tener más o menos un roadmap de hacia dónde vamos, tienes que tener un poco esa cintura de adaptarte a los cambios que hay en el día a día, que pueden ser desde que Trump de repente dice de drill, baby, drill, o otros, pero nos tenemos que adaptar, por un lado, y esa adaptación implica ser resilientes. Oye, yo tengo claro cuáles son mis metas, tengo claro cuáles son mis valores, que comentabais, y voy a por ellos, pase lo que pase. Lo único que, bueno, habrá que irse adaptando a por dónde va el río también. Muchas gracias a los tres. Yo creo que han sido muy claras las respuestas y muy inspiradoras, ¿no? No sé si tenéis dudas y aprovechamos estos 5 minutos que quedan para hacer preguntas que os hayan quedado, alguna cuestión que os interese profundizar. Claro que sí. Tal vez con lo que hablabas del punto, ¿verdad? Que como está cambiando tanto la parte regulatoria como los líderes políticos, ¿verdad? ¿Cómo logran navegar ustedes esas condiciones con la Junta, como involucrar más gente? Porque parecía que Europa iba a hacer un lado y ahora está como echando un poco para atrás. Entonces, sí, tal vez eso, ¿cómo ha sido en sus experiencias esa parte? Pues, mira, te lo voy a explicar con una anécdota, pero es que es real. En diciembre no sabíamos aún si teníamos que hacer el estado de información financiero, nosotros como entidad de interés público, Nestlé, te hablo, Nestlé España, o teníamos que hacer el CSRD. Pues, ¿qué acabamos haciendo ante la duda?
las dos. Las dejamos las dos al 85%, algunas cosas son comunes, por supuesto, y dijimos, bueno, por cuando ya esté claro, porque sí que nos habían dicho que, bueno, es igual, que no podía ser retroactivo, etcétera. Dijimos, pues mira, oye, es más trabajo, hacemos las dos y cuando vengamos de vacaciones de Navidad, pues ya veremos cuál terminamos de los dos. A veces hay que hacer un poco, pues es un poco mi reflexión de la parte normativa como gran reto, porque te hace hacer cosas que en circunstancias normales obviamente no harías, ¿no? Pero bueno, cuando estás convencido, cuando tienes flexibilidad, cuando es parte de tus valores, pues tiras hacia adelante, ¿eh? Oye, seguimos y ya está. A veces hay que tropezar, te levantas rápido y a por lo siguiente. Pero sí, un poquito de paciencia, resiliencia, convencimiento, bueno, un cóctel un poco, pero sí. Y yo, si me dejas añadir, al final nuestras compañías, y hablo porque seguro que estamos todos en el mismo, tenemos roadmaps a 2030, con objetivos 2050 incluso. Ese roadmap 2030, ni Trump lo va a cambiar. Porque el compromiso es de la compañía y en este caso yo creo que es algo que tenemos que poner en valor las compañías. Las compañías ahora mismo están haciendo una apuesta clara por estas cuestiones, lo tienen claro, el compromiso está hecho y bueno, pasan cosas en el mundo, claro que sí, se mueren los papas y ponen otros, pero el roadmap y el compromiso está hecho porque además está escrito y es público y no nos podemos tirar hacia atrás. O sea, forma parte también ya de la esencia de nuestras compañías. Entonces, el roadmap está ahí y nosotros tenemos que trabajar para ese roadmap y ese 2030 y ese 2050. Mientras, obviamente, adaptarse a las cosas que puedan pasar, ¿vale? Pero el compromiso ya está hecho. Sí. Sí. Ya está. No, solo que, por ejemplo, en temas de agricultura regenerativa, en empresas como las nuestras, que somos empresas que nos basamos en las materias primas, que son, bueno, diferentes, a lo mejor es Malta, a lo mejor es otros, pero es que no hay otra. O sea, es que es la esencia de nuestra vida y de nuestra compañía. Entonces, es que haya lo que haya y tal, te tienes que ir adaptando, pero tú tienes que tener claro cuál es tu meta final, ¿eh? Y eso, pues puede haber matices, puede haber cambios, pero la esencia se tiene que mantener. No tenemos que olvidar que las empresas de alimentación y bebidas, nuestras materias primas vienen de nuestra madre naturaleza y si no la cuidamos, pues un día se cansará y dejaremos de existir y eso evidentemente no va a pasar. Perdón, Alba. No, yo solo quería hacer un inciso porque es cierto que hay esta percepción social que la CSRD y que Europa ha rectificado y que ha tirado atrás y mi percepción es mi punto de vista, que no hemos tirado hacia atrás, hemos ido a unos objetivos más asumibles. Es decir, había mucha, ¿no? O sea, mucha pretensión y mucha exigencia en alcances, en valores, en cuantificar cosas que no teníamos las herramientas y no estábamos a nivel de organización preparados en nivel general para poder dar respuesta. Entonces yo creo que lo que se ha hecho ha sido frenar y decir, bueno, vamos a poner los objetivos que son súper, que son un reto en sí, pero que son asumibles, porque antes era como muy ambicioso. Sí. Entonces sí que hay esta percepción social que se ha tirado atrás, pero yo creo que se ha como racionalizado, sí, ¿no? Sí. No, el sentido común, ¿no? De no pasar de 50 a 200. Es que es como decía Jordi, es que si no, los departamentos de sostenibilidad nos íbamos a pasar más tiempo reportando que no haciendo. Y a lo mejor caemos en el cumplimiento. Claro. Porque al final es verdad que tienes una... ¿no? Que dices, bueno, al final cumplo, ¿no? Y no, o sea, no creo que fuera el cumplimiento, ¿no? Pero es redactar por redactar. Añadir poco valor. Papel por papel, sí. ¿no? Que al final tener un tocho así de papeles, pero que queden otras cosas más prioritarias. Que no es información accionable, ¿no? Es información de KPIs... Sí, y que al final todo nace de esa intención del gobierno corporativo o de la propiedad de la compañía ¿no? O de los accionistas de que realmente tienen este compromiso, ¿no? Sí. Claro. Y que muchas cosas que teníamos que reportar eran los mismos números mezclados de 40 maneras diferentes. Pues ahora el número de CO2 por empleado. Esto también desmotiva bastante. Esto también tiene que desmotivar bastante a los equipos. Bueno, es que incluso es menos sostenible. Claro. Porque si te piden muchos más datos y son como, si no, ¿no? Es que
es mucho más, cálculo, mucho más, ¿no? Mucho más Y lo más tiempo a nivel grave. de electricidad, de cálculo, ¿no? Y lo más grave, que es que al final desvirtúa y desmotiva. Entonces, al final perdemos el foco, porque dices, bueno, al Sí, final, sí, ¿qué es lo realmente importante? te emborrachas de datos, Y el pero que no lo sirve quiera- para nada. y el que realmente quiere cumplimiento, el que realmente quiere cumplimiento y le da igual, lo va a conseguir, porque es a base de buenos abogados, buenos despachos, buenas consultoras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final es un tema de compromiso y de Y convencimiento. si tú miras el espíritu de toda esta legislación, no más transparencia y tal, pero ¿quién narices se va a leer un informe de 300 páginas? Que no entiende ni la mitad. No, pero seamos quieren utilizar claros. la inteligencia artificial para hacer todo Sí, esto. le Y dirás a además ChatGPT, hazme un resumen y de 10 perdonar- páginas, que es lo que se tendría que haber hecho desde el principio. Y Un perdonarme, resumen de 10 páginas. y perdonarme esta duda que tengo yo existencial, que tengo aquí 3 empresas que nunca estoy con ellos y solamente en Job Barcelona, para decir que también la Unión Europea se monta su negocio con su estándar, con sus consultores y que destruye un montón de puestos de trabajo y un montón de empresas que se dedican a la sostenibilidad desde hace muchísimos años. Esto tampoco lo entiendo. Que al final es como unas normativas y tal para montarse su propio tema con 800 millones de euros que quieren invertir en este tema desde el SFRAC y con todos los reportings que están. Lo veo de verdad. Bueno, No sé cómo lo veis vosotros. yo creo, un poco, yo pongo el ejemplo del Deforestation Free, del EUDR. Se está tirando para atrás, porque es que yo ya lo dije, pero bueno, yo trabajé unos años en Haití también. Yo es que llevo 33 años en Nestlé, entonces sí que he ido pasando por varios sitios. Me han empezado a ser dinosaurio. Pues la cantidad de datos que había que manejar era inviable. O sea, solo pensar que tú, imagínate, tienes que enviar a un cliente esa información. Esto tiene que ir a nuestro sistema para que pase al Traces, para que el Traces me dé el número, para que el número se lo pase aquí. Mientras trillones y... Bueno, ya es que petabillones, no sé lo que viene después de peta, ya no sé lo que sea, de datos que están manejando por ahí. O sea, es que era un tema inviable desde el punto incluso conceptual, ¿vale? Entonces, las ambiciones están muy bien, como decíamos, ¿no? Oye, sí, tal, pero es que luego la política tendría que tener unos asesores técnicos, ¿vale?, que dijeran, oye, mira, vale, para el carro, las ambiciones están muy bien, pero es que luego está la realidad de la operación. Y para mí, cuando hablaba del tema normativo, también ese toque de realidad que hay que darle. Yo estoy a favor de la normativa, de poner orden, de que todo el mundo juguemos a lo mismo, porque si no, hay desequilibrios clarísimos, ¿no? Pero que sean basados en hechos que puedan ser factibles, reales y que haya un cierto consenso de mercado. Porque, bueno, la primera prueba es que, o sea, solo pensar de que se hubiera puesto en marcha, como estaba previsto, el EUDR en diciembre del año pasado, acordaros el Brexit, pues hubiera sido lo mismo, pero multiplicado por muchos números. Sí. Entonces, falta ese punto de realidad, que ambición, pero con realismo. Y sensatez, ¿no? Desde vuestras empresas tenéis aprovecho ello, desde vuestras empresas tenéis un poder de influencia en eso. A ver, influencia, sí que tenemos poder de reflexión. Sí. O sea, nosotros Pero tenemos de gente que está en influencia. Bruselas y hace este tipo, bueno, o directamente o a través de asociaciones, ¿vale? FIAP o, bueno, otras, Sí, que hacemos Los esa periodos de reflexión. consulta, pero ¿no? sí, pero son reflexiones, inputs. O sea, yo Bueno, creo... nuestra influencia es esa, ¿no? Dar pues los inputs y reflexiones desde el conocimiento y desde la realidad. Esa es nuestra influencia, Sí, más allá. que yo creo que no se ha escuchado mucho, por eso han hecho esta redirección. Interesante. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí porque nos hemos pasado un poquito de la hora, pero valía la pena. Creo que ha sido súper interesante. Os agradezco muchísimo. Charo Saavedra, de Danone, Alba Linares, Gracias a de ti. DAM, y Jordi Aycar, de Nestlé. Ha sido un lujo, como siempre, compartir con vosotros. Muchísimas gracias a Job Barcelona por contar conmigo un año más, que ya soy... Si tú eres un dinosaurio, yo ya no sé lo que soy. Y muchas gracias a todos y todas por haber venido y estar compartiendo con nosotros este ratito. Gracias. Muy bien, gracias.